Nos complace presentarles hoy comprendiendo el origen de la homosexualidad. La idea de estas charlas que vamos a presentar es precisamente el poder tener un conocimiento de qué es lo que causa la homosexualidad, tanto el homosexual como el lesbianismo. Es importantísimo saber por qué hay un enorme desconocimiento, un gran vacío que ni los gobiernos quieren enseñarlo. Y esto es importante porque se meten las ideologías de género, porque no se conoce la causa. Pues precisamente lo que tratamos hoy de presentarles en estas varias charlas que vamos a tener es el origen, la causa de la homosexualidad. Me llamo el doctor Luis Alfonso Murillo, estoy para servirles y tenemos ya varios años de impartir esta conferencia a nivel de grupos de jóvenes, de padres de familia, en fin. Y esto promueve precisamente el comprender al homosexual, que él sepa cuál es su origen, cómo es su situación, no marginarlo para nada, en ningún momento se trata de marginar al homosexual, a la lesbiana, no, no se trata de eso, sino comprenderlo. Si lo comprendemos, podemos entonces ayudarle si él lo desea. Si la persona no desea ningún tipo de ayuda, pues tampoco hay problema. Porque se respeta precisamente a la persona, al ser humano, se le respeta desde todo punto de vista. Entonces, vamos a iniciar precisamente con esta conferencia, viendo un poco, pues, toda esta realidad. Vamos a empezar desde el nacimiento prácticamente, el comportamiento humano según la edad. Nos vamos a dar cuenta que el ser humano prácticamente desde su concepción y ya cuando el embrión se va desarrollando mayormente, ¿verdad? Cuando se va acercando su periodo de nacimiento, pues va a tener también desde ahí, desde el vientre materno, puede haber influencias, por ejemplo, de no aceptación. Una madre que lo que quería tener era una hija y resulta que se enteró que es un hijo, que es un varón, pues podría generar un rechazo desde el vientre materno hacia este hijo, porque lo que quería es una niña, o al revés, quería un varón y resulta que era una niña. Entonces todo esto también va condicionando en el ser humano, va dando estos mensajes negativos desde el vientre materno. Por eso vamos a ver que el comportamiento humano en esta primera etapa del ser, desde el nacimiento hasta el, digamos, año y medio y los 3 años, eh, se llama la fase de identidad de género. Esta fase de identidad de género es una etapa androgénica, ¿verdad? Porque es previa a la identidad de género. En esta etapa, al año, año y medio, el niño no está pensando, la niña no está pensando en su sexualidad, no sabe qué sexo es, no sabe nada de eso. Se podrá encontrar, por ejemplo, eh, con sus órganos genitales si es un varoncito y empezar a jugar con ellos, pero no sabe precisamente de qué se trata. Él sabe que hay algo ahí que le entretiene, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que se va estableciendo la masculinidad. Entonces, en esta primera etapa, en este primer año de vida, primer año, año y medio, el varón y la mujer no van a tener nada pensando sobre la sexualidad, como digo, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante ver que en esta etapa el niño o la niña siempre va a depender casi que un 100% de su madre. Normalmente el varón, tanto como la niña, van a ser totalmente dependientes de su madre, cosa que no sucede con el padre. El padre pues no es el que está todo el día con el varón o con la niña, eh, de manera que esto nos va a provocar que el niño o la niña pues vayan identificándose más con la madre. Es la que le amamanta, el varón nunca lo va a amamantar,
igual los mimos, los cuidados, en fin. Claro que también el varón ayuda y va a ayudar mucho, ayuda también al cuidado, pero fundamentalmente la madre es el papel preponderante. Entonces, eh, esta identificación, este establecimiento de la masculinidad, más o menos al año y medio ya el varoncito va a tener como un cambio de 90 grados. Llevaba una dirección hacia un ángulo recto, ¿verdad? Hacia el padre. Ya al año y medio ya el varón, entonces, se va a identificar más con el padre. El padre muchas veces lo sujeta, lo tira para arriba. La madre no hace eso, la madre se queda hecha un puño, ¿verdad? Porque precisamente le da miedo. Como el varoncito le da miedo también al principio que lo tiren para arriba y tal, pero ya luego coge la confianza de que es su padre que lo tiene entre los brazos. Así se va estableciendo una identidad mayor. Y también si el padre ayuda cambiando los pañales, lógicamente todo esto va a ayudar a una identificación masculina del varón. Generalmente la muchachita o la niña, digámoslo así, la niña pues va a tener una identificación con su madre, que igual el varón le puede cambiar mantillas, todo esto es lo mismo, ¿verdad? Pero hay una identificación más profunda con su madre. Esto es lógico de entender, ¿verdad? Entonces vemos cómo ya al año y medio en adelante se va estableciendo esta desidentificación de la madre y una mayor identificación con el padre. Eh, Aquí tenemos entonces también que ya luego va a pasar este trayecto. Pueden suceder muchas cosas en esta etapa de año y medio, los 3 años. Puede suceder de que el padre abandone al hogar o que sea un padre muy agresivo con su madre y que ya poco a poco se va a ir presentando esa agresividad con el niño conforme él va creciendo, no le soporta sus travesuras. En fin, hay una serie de situaciones que van a provocar un trauma. Pueden llevar precisamente a que este niño se identifique más con su madre, que no haga ese ángulo de 90 grados hacia su padre, sino que continúe apegado a su madre. ¿Por qué? Porque su madre es el que lo defiende, su madre es el que lo protege, a veces con el error de sobreprotegerlo, porque entonces este niño va a ser, si es una madre sobreprotectora, también le va a hacer un daño, ¿verdad? Porque lo va a proteger tantísimo que muchas veces no lo dejan ir a jugar con otros compañeros, en fin, prefieren que se quede jugando con las hermanitas. Hay una serie de factores, ¿verdad? Por eso es que estos son lineamientos muy generales. Para poder ver cada persona, pues es eso, hay que analizar cada individuo. Aquí estamos dando unos lineamientos muy generales, obviamente, con lo cual no significa que sean los únicos y exclusivos que van a ver esa diferencia del establecimiento o no de la masculinidad. La herida de la autoestima, que es en esta etapa androgénica, ¿verdad? Se inicia precisamente ese proceso homosexual, porque no se logra la identificación masculina con su padre. Aquí está el problema, ¿verdad? Básicamente, cuando esta identificación, ya después del año y medio, 2 años, 3 años, 4 años, el niño no se logra identificar con su padre, ya sea por el carácter del papá, por el temperamento del niño, como después vamos a ver más adelante, por esa sobreprotección, porque el papá, tal vez por la sobreprotección de la madre, el niño va copiando hasta los ademanes de su madre, va cogiendo los mismos ademanes, entonces el padre ya empieza a ver como a rechazarlo, ¿verdad? En lugar de identificarse más con él, que salga más con el padre. Es una identificación y esto se hace desde los primeros años, desde este primer año y medio, 2 años, 3 años. Ahí es donde el padre tiene que identificarse, en los 4 años. Ahí es donde esa identificación de la masculinidad para que se establezca precisamente. Entonces el niño sepa destetarse, digámoslo así, de su madre y porque si no, pues viene esa pérdida de esa identidad masculina con su padre y cuál va a ser el modelo. Para ese niño el modelo va a ser su madre, ¿verdad? Entonces va a ser el ejemplo por excelencia, va a querer ser como su madre y no como su padre, tal vez porque el padre solamente o por presencia nada más
el padre en el hogar simplemente es el proveedor, pero después no se ve con los hijos, no se identifica, en fin, pues hay muchas cosas de este tipo, ¿verdad? Hay otras que son tan sobreprotectores que, por ejemplo, el niño es bebé hasta el primer año de vida, después ahí en adelante es fulanito, es sutanita, ¿verdad? Es eh, Anita o es Pablito, hasta el año es bebé. Desgraciadamente también hay tan malas costumbres que hay padres de familia que todavía tiene 8, 10 años y conozco gente que tiene hijos adultos que todavía le dicen bebé, pero eso son aberraciones, por Dios, ¿cómo le van a decir a un niño después de un año bebé? Un bebé ya no, ya llámele como su nombre, identifíquelo como Pablito, como Anita, pero ya no bebé. Bebé, ¿qué le demuestra? Pues se le va quedando en el inconsciente grabado de que todavía es un niñito y seguirá siendo un niñito y va a ser sobreprotegido y ahí va a haber una influencia negativa para su masculinidad en el caso de los varones. Entonces es muy amplio el tema, ¿verdad? Ahorita vamos a dar estas pinceladas nada más en ese sentido. Por eso es que es importante tener esto presente, ¿verdad? Para esa identificación, cómo se logra desde el principio, vean ustedes, desde los primeros años. Y esto no porque el niño tenga ya una sexualidad para nada, ya es hasta los 3 años, ya él va estableciendo un poco más esto, ¿verdad? Esa sexualidad. Entonces, esta identificación del niño con su madre, ¿verdad? Que ya hablábamos, este, pasa a ser una desidentificación. Ya de la madre la pasa, ya no va a ser su papel preponderante, sino va a ser el padre. Porque la masculinidad es un logro. El hombre necesita el apoyo de la familia y la cultura. Entonces es un logro, porque si este niño no se desidentifica con su madre, va a seguir identificándose toda la vida. Entonces va a creer que sí, que es una, que es una mujer, un cuerpo de hombre, porque va a hacer los mismos ademanes, coge todas las mismas costumbres, se ha identificado de tal manera con su madre que prácticamente su madre lo ha absorbido. La percepción del padre por parte del niño es sumamente importante. Hay dos factores, digámosle así, dos palabras fundamentales. El padre debe ser percibido por su hijo como una persona benevolente, como alguien que realmente le ama. Aquí viene la palabra clave en todo esto, en la homosexualidad. Todo esto es el amor paterno, el amor. Es decir, el amor es precisamente benevolente, también es fuerte. Es decir, no en el sentido de ser grosero y tal, no, sino que tiene su identidad. Siempre hay una cabeza, ¿verdad? Y el padre, pues igual que la madre, nunca van a mandar los dos al mismo tiempo porque también van a distraer la atención del niño o la niña y esta personita va a buscar al que mejor le conviene para un permiso. Recordemos que si en un hogar constituido por padre y madre, obviamente tiene que haber una cabeza. Si hay dos cabezas, ¿qué es? Pues es un monstruo, ¿verdad? Es un monstruo, es el que tiene dos cabezas. Entonces no puede haber una madre que manda, un padre que manda, los dos mandan y al final ninguno manda. Por eso es muy importante esta percepción, identificar bien el papel de cada uno, que es autoridad no significa ser impositivo, no significa mandar, no, son permisos que se dan por consenso de los dos, en fin, tiene que haber pero sí tiene que aparecer una cabeza, porque si no va a haber una situación de inseguridad para este niño. Tiene que haber igual, si no hay un jefe en una oficina, ¿qué va a pasar? Pues hay un desorden aquello, ¿verdad? Tiene que haber un jefe. Y el jefe, entre mejor jefe sea, pues va a compartir más, va a poder hacer las cosas consensuadas, ¿verdad? En consenso, no va a ser totalitario. Y este es el concepto fundamental. Por eso es muy, muy importante esto. Esta percepción que el niño va a tener del padre, que es benevolente, que es fuerte en el sentido de que es una persona eh, pues que tiene su relación de cabeza, ¿verdad? Es importantísimo establecer eso. También vamos a ver que existe una clásica relación triangular que se ve en psicología y es
precisamente la madre, el padre, ¿verdad? Son la figura, no como quieren ser ahora, de madre, madre o padre, padre. No, eso es una aberración, ¿verdad? No existe en la familia natural ese concepto. ¿Por qué? Porque primero para llamar matrimonio tiene que ser eso, haber una matriz. Y está bien, dos mujeres serían dos matrices, no hay cómo procrear. Dos hombres, no hay matriz, tampoco hay cómo procrear. Entonces, llamar matrimonio a dos pares, ya sea un par de mujeres o un par de varones, pues no, ¿verdad? No tiene ningún sentido. Es una aberración. Entonces, la clásica relación triangular, vamos a tener padre, madre y el hijo. Entonces, la relación entre padre y madre, si es una comunicación muy pobre, si por circunstancias o una madre también muy posesiva y un padre que apenas si cuenta, o al revés, un padre tremendamente posesivo, totalitario, perfeccionista, todo esto va a hacer que se dé una relación deficiente precisamente con relación al hijo. Entonces, con la madre resulta que puede haber una relación especial, esa que ya hablábamos. ¿Cómo se identifica más con su madre, verdad? Por eso, porque ya la ve a ella más benevolente, le da más amor, el padre no le da amor. Entonces aquí hay una gran falla, es enorme y es casi que el 90 y resto por ciento de situaciones de homosexualismo se da por esta falta de amor. Y luego esa relación entonces entre padre e hijo, vamos a tener que es una relación deficiente, casi antagónica muchas veces, ya se llega a edades de 9, 10 años, 12 años, en que hay un choque, quizás hasta un odio de parte del hijo por su padre. Y esto llega a destruir. Y ustedes se dan cuenta, gente de la farándula, que está destruida. Claro, ya después de viejos ya se reconcilian con sus padres y demás, y qué buena hora, pero no han sanado lo que quedó en el subconsciente, ¿verdad? Eso que les destruyó su vida, quizá por un temperamento melancólico, sensible, porque el padre no sabía qué significaba que fuera una persona más delicada, ¿verdad? Porque muchas veces, y sobre todo en el campo, para hacerlo más explícito, podemos ver cómo en el campo muchas veces, si hay cuatro hermanos, ¿verdad? Y uno de ellos es pues más tímido o resulta ser que es más sensible, que le gusta más quedarse pintando, dibujando, haciendo manualidades, cualquier otra cosa. Entonces el padre, como está en una finca, por ejemplo, va a creer que ese hijo, pues, ¿qué le pasa? ¿Por qué no va con los otros hermanos igual que ellos? Porque es diferente, no porque sea homosexual ni cosa por el estilo, sino porque tiene un temperamento diferente. Recordemos, el temperamento sí viene con el ser humano, eso sí nace con el ser humano. Y ya después vamos a ver los temperamentos, pero es fundamental tener entonces en cuenta el temperamento. El temperamento que predispone un poco esta situación es el melancólico sensible, que también le llaman melancólico, eh, melancólico artístico, porque precisamente es eso, es una persona más artística, le gusta más el arte, en fin, es un poco más sensible que los demás, que tal vez son de temperamento sanguíneo, colérico, son diferentes. Entonces, amigos, por eso tenemos que comprender. Y de ahí nace también esa diferencia, porque el padre no sabe por qué este hijo, pues hay que respetarle, hay que ayudarle, claro. Bueno, mira, hey, sí, no te gusta el ganado, no te gusta ir al potrero, no te gusta ir a andar arreando, pues está bien, hay que respetarle y hay que conocer eso. No significa que sea mamita, no significa nada de eso, significa que es un temperamento diferente. Entonces de ahí vienen esas relaciones casi antagónicas que se van desarrollando por ignorancia de los padres, que generalmente son la causa de la homosexualidad. Así de clarito lo decimos. No para culpar a los padres, no, porque lo hacen sin querer y por desconocimiento, por ignorancia, como estamos viendo el caso, ¿verdad? Entonces, por eso es que invitamos a que la gente conozca y esto ojalá los padres de familia sepan esto antes de tener la prole, antes de tener hijos, que sepan que ahí es donde está la causa. Nadie nace homosexual. Todo esto que hemos estado hablando es precisamente causa de eso. El rol de la madre, pues también tenemos que tener en cuenta cómo es ella en relación con su esposo. Ahí es lo que hay que ver, cómo es la madre, ¿verdad? En relación con su esposo.
porque también es importante cómo le muestra al niño el padre que él tiene. Porque si es una madre que ve que el padre es sumamente agresivo y tal, entonces más bien lo protege, lo esconde, lo trata y el niño puede decir, no, yo nunca sentí nada, mi padre sí era muy agresor o lo que sea, pero conmigo no, claro, ¿por qué? Porque por medio estaba la madre, entonces ese niño cogió todo el prototipo de su madre y al final creyó que es que nació así, ¿verdad? Que es que nació homosexual o nació eh, eh, con cuerpo de hombre, una mujer con cuerpo de hombre, y cosa que no es cierto, ¿verdad? Y entonces se relaciona de una forma en la que el niño se sienta bien viendo a su padre. Esto es importante también, que la madre lo lleve a su padre. Ahora el padre tiene que superar esos traumas que tiene también de ser agresivo, de no dar amor. Eso hay que aprenderlo en el matrimonio, en la vida de familia. Entonces ella como madre lo hace sentirse bien acerca de su masculinidad o he visto niños que ya los andan en coche y resulta que vestiditos de mujer. Pues, tiene que identificarse. Eso es la masculinidad, ya decíamos, es un logro y tiene que ser también dentro de la cultura. Eh, Aquí en nuestro medio es el vestir que identifica también, nos ayuda a identificarnos. Entonces es sumamente importante que haya una identificación previa con esto, con el padre, y con la madre, la niña, lógicamente, como decíamos, no va a tener tanto problema. Ya en nuestra próxima conferencia vamos a ver entonces cómo sucede el problema del lesbianismo, que es casi un poquito antagónico a las causas del homosexualismo. Muchas gracias por su atención en esta primera parte y le presentaremos la segunda parte de Comprendiendo el origen de la homosexualidad.